Es el momento para levantar la mano. Muy bien, por aquí atrás. Muy bien, qué bien tener ayudantes así, fantástico. Pues la semana pasada nosotros empezamos a mirar en... Uy, atrás, tenemos a alguien más atrás. La semana pasada nosotros empezamos en Lucas 9 y vimos esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y comentamos que Jesús es efectivamente, tal como se presentaba a sí mismo, el Hijo del Hombre. Pero también vimos a lo largo de este pasaje que se nos iba presentando a Jesús como mucho más que sencillamente un hombre, es efectivamente el Hijo de Dios. Y los discípulos aquel día sobre el monte lo vieron transfigurado, lo vieron en su gloria ahí en el monte. Pero en medio de este pasaje hay un pasaje que es sumamente importante porque ahí en medio dice Jesús, tras esa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo anuncia un mensaje muy importante en cuanto a los que van a seguir a Jesús. Ese pasaje hemos leído juntos, pero sobre todo quiero enfocar en el versículo 23, porque habla del que sigue en pos de él, es necesario que, y vimos esa lista, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Quiero empezar en esta mañana con ese pensamiento de seguir a Cristo. Últimamente he estado haciendo un poco de números, entonces vuelvo a hacer otra vez números. En el Evangelio de Lucas, estas son las veces que aparece el verbo seguir, ¿vale? En todas sus formas. Vemos que aparece 3 veces en el capítulo 5, y si hacemos un poco de memoria, igual recordamos que en el capítulo 5 es cuando Jesús, andando al lado del mar de Galilea, ve a estos barquitos que están ahí, los pescadores dentro de los barquitos, y Jesús dice que, sígueme. Y entonces 3 veces encontramos la palabra ahí, una vez en el capítulo 7, pero notamos cuando llegamos al capítulo 9, 6 veces encontramos el verbo seguir, 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 más que en cualquier otro capítulo del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, obviamente, cuando llegamos al capítulo 9, ese verbo seguir es un concepto sumamente importante. Bueno, un gráfico más. Cuando tenemos el verbo seguir, con el 95% casi de los casos estamos hablando de seguir a Jesús. Solo hay un caso, y es una historia interesante. Jesús manda a los discípulos a preparar para la Pascua. ¿Dónde tenemos que ir para preparar para la Pascua? Y les dice, vais a entrar en la ciudad y vais a ver a un hombre con un cántaro de agua y tenéis que... Es la única vez en el Evangelio de Lucas que encontramos el verbo seguir que no está vinculado directamente al concepto de seguir a Jesús. Entonces, cuando hablamos de seguir, estamos hablando de seguir a Jesús y estamos hablando específicamente de este capítulo 9 y el tema tan importante que vamos a ver hoy. El texto dice así, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiero hacer primeramente una conexión entre venir en pos de mí y seguirle a Jesús. Claramente son 2 referencias a exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es venir en pos de él? Obviamente es seguir, pero la siguiente pregunta es buena. ¿Y qué es exactamente eso de seguirle? Y sobre todo, ¿cuál es la conexión con nosotros que físicamente no podemos seguir a Jesús? Jesús no está físicamente en esta tierra para que nosotros
busquemos y vayamos detrás de Él a donde vaya Él. Entonces, vamos a entrar en este pasaje y voy a empezar primeramente con la primera frase del versículo. Dice, si alguno quiere, desea venir en pos de mí. Y voy a empezar con el pensamiento de un buen deseo. No está enfocado en una dirección como, pues no me sigas, ¿qué haces tú detrás de mí? Sino más bien lo leemos como una invitación. Realmente estamos invitados a seguir a Jesús. También iremos varias veces hoy al capítulo 14. Bueno, no lo comenté, pero si volvemos al gráfico aquí, notamos que el 14 no está, pero si enfocamos en el concepto de venir en pos, encontramos otra vez más en el 14 y sobre todo está vinculado con otra palabra. Entonces, ahí arriba habíamos empezado conectando el concepto de venir en pos con seguir, pero este pasaje conecta venir en pos con ser mis discípulos. O sea, uno que no viene en pos de Jesús no puede ser su discípulo. Por lo tanto, voy a empezar a conectar pensamientos. Seguir a Jesús significa ser un discípulo de Jesús. Y entonces esto realmente abre el tema que vamos a comentar hoy. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Ahora voy a deciros esto. Este pasaje tiene cierta, bueno, por lo menos en su día, controversia en cuanto a la teología. Porque algunos leen este versículo y dicen, vale, este versículo que estamos leyendo, y dirían lo mismo con el texto que tenéis aquí del capítulo 14, habla de dos fases distintas de la vida cristiana. Algunos dirían, bueno, una persona puede ser salva porque la salvación viene por la fe, pero esa persona no necesariamente empieza a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguir en pos de Cristo. Pero más adelante en su vida espiritual ya debería llegar al momento en que empieza a hacer estas cosas. Bueno, eso es una postura por un lado. Por el otro lado, pues tenemos los que contradicen ese primer punto y dicen, espera un momento, ¿por qué separaríamos entre estos dos eventos? Realmente aquí no ha dicho nada para separar eso, más bien lo que deberíamos entender es que para venir a Cristo tienes, de entrada, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz, tienes que seguir a Cristo. O sea, los únicos que realmente conocen al Señor son los que efectivamente están siguiendo a Cristo en esos términos. Bueno, igual dices, David, no sé, ¿a dónde vas a caer tú en esas dos posturas? Bueno, lo que yo quiero hacer es entender lo que dice el texto claramente y pregunto, ¿da el texto alguna indicación de que realmente hay una separación? Y tengo que admitir que no. El texto no sugiere en ningún momento que se puede venir a Cristo y ser salvo, pero puedes seguir buscando tus propios asuntos, viviendo para ti mismo y haciendo lo que a ti te parece correcto y bueno en esta vida. No encuentro ese pensamiento en la Biblia, ni tampoco encuentro en este texto ese pensamiento de que cuando por fin decidas tomar en serio, luego pasas al siguiente nivel de tu vida espiritual. Los que habéis sido bautizados, cuando preparamos para el bautismo, siempre hacemos lo mismo. Siempre decimos, enfatizamos, el bautismo no es un momento de mayor compromiso. O sea, yo conocía al Señor y vivía a un nivel inferior, pero ahora quiero tomar muy en serio, quiero ser un cristiano de verdad, así que me bautizo. Eso no es el pensamiento bíblico. La verdad es que voy rechazando esta primera postura y digo, no veo ninguna indicación en este pasaje de que realmente lo que Cristo está diciendo aquí es solo para, pues, unos cuantos, los más serios, los más devotos.
pero no es para el cristiano normal y corriente. Yo diría que sería un peligro muy grande tomar esta postura. Ahora, por el otro lado, el peligro que veo en el otro lado es que alguien puede imaginar que, claro, para venir a Cristo, yo tengo que negarme a mí mismo perfectamente. Y yo no sé si soy capaz de hacer esto. Y yo digo, efectivamente, todos tenemos camino por delante en ese proceso de lo que vamos a ver en esta mañana, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Por lo tanto, quiero tener cuidado con la otra postura, porque tampoco quiero presentarlo como si fuese, vengo a Cristo negándome a mí mismo porque soy perfecto. Todos tenemos camino para crecer en nuestra vida espiritual. Pero quiero empezar con ese pensamiento de decir, aquí el Señor está diciendo, esta es la puerta de entrada. Para seguirme aquí, a mí, esto es lo que hace falta. Y lo que más me llama la atención de este pasaje es que Jesús no lo pone súper fácil. Desde toda la historia humana, los que han sido líderes religiosos se han medido siempre por el número de seguidores. Siempre. Cuando incluso miraban a Jesús, hablaban de otros que habían llevado a 5.000 detrás de ellos. Y cuando miraban a Jesús y veían que le seguían 12, algunos se reían. ¡Oh! ¡12! Eso no es nada. Bueno, es también verdad que luego después, más adelante, envió a los 70. Eso no es nada. Incluso, después de su muerte, había 120. Pero eso no es nada comparado con lo que otros llevaron detrás de ellos. Pero noto que Jesús no estaba buscando una multitud para seguirle. Desde luego lo podría haber hecho más fácil. El que quiere seguirme a mí, apúntate, comida gratis. El que quiere seguirme a mí, yo te sano y no tendrás enfermedades. Y si Jesús lo hubiera hecho así, habría tenido multitudes detrás de él. Pero Jesús levantó el estándar tan alto que dijo, para seguirme a mí va a ser difícil. Y vamos a considerar lo que dice Jesús en este pasaje. Lo estoy llamando 3 requisitos. Lucho un poco con esa palabra requisito porque, no sé, me chilla un poco espiritualmente en ese contexto, pero no encuentro otra palabra más adecuada, así que voy a quedarme con la palabra de momento, pero por favor, entended que no estoy hablando en un requisito como si fuese, bueno, yo pago lo que tengo que pagar y luego después tengo derecho de entrar. No es ese el concepto que busco. Pero Jesús empieza con ese concepto de negarse a sí mismo. Él dice, el que quiere venir en pos de mí, buen deseo. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Poder negarte a ti mismo. El concepto de negarse a sí mismo es un poco curioso, ¿no? Porque tampoco es que voy a decir, no existo. ¿Me estáis viendo? Ah, no, pero no existo. O sea, no es negar en ese concepto, pero para entenderlo tenemos un ejemplo bíblico que es realmente potente, ¿no? ¿Recordáis esa noche que llevaron a Jesús? Y esa noche que Juan entró con él en aquel juicio, era un conocido del sumo sacerdote, por lo tanto, entró y estuvo al lado de Jesús en esta noche. Pero el que siguió de lejos era Pedro. Y le siguió hasta la casa del sumo sacerdote. Y entrando en la casa del sumo sacerdote, esa noche hizo 3 veces una denuncia, una desasociación, una desvinculación de sí mismo con Jesús. 3 veces le dijeron, tú también, es que te reconozco. Y 3 veces Pedro dijo, ¿yo? ¿Qué va? No lo conozco, no tengo ninguna vinculación con él. Ese es el concepto de negar. Lo tenemos exactamente la misma palabra. Pedro negó al Señor, pero el Señor había hablado de eso, de negar, pues mucho antes.
Aquí en este pasaje el Señor dice, para llegar a seguirme a mí, para ser un discípulo mío, tienes que negar. Pero cuidado, no es negar a Jesús, por supuesto, es aprender a negarte a ti mismo. Estaba pensando en esta semana en este asunto. Es curioso, ¿no? Que todos nosotros tenemos en nosotros ciertos deseos que no son provechosos para nada. Tenemos ciertos deseos que si nosotros escuchamos estos deseos, nos podemos arruinar, pero rápidamente. Esos males de la sociedad, que incluso el mundo está dispuesto a reconocer el peligro. Igual no quieren cortar, pero reconocen el peligro. Estaban hablando en las noticias de los peligros de la pornografía, de lo que hace la pornografía a largo plazo en la sociedad. Estaban diciendo que era sumamente peligroso, una vez más, no cristianos hablando desde la perspectiva bíblica, sino personas del mundo hablando de los efectos a largo plazo sobre las relaciones cuando uno se entrega a la pornografía. ¿Por qué existe este mal en nuestra sociedad? Si hasta se reconoce que está mal. Y la respuesta es porque hay ciertos deseos en el corazón humano que buscan, que empujan en esa dirección y no son buenos. Y otros más. Podríamos hablar de esas sustancias que pueden, pues, cambiar nuestro comportamiento. Podríamos hablar de la envidia que podría llevar a una persona a intentar robar o quitar a otra persona algo que es suyo. Esas tendencias que tenemos. Y el Señor es curioso que empieza a hablar de llegar a desasociarnos de nosotros mismos, llegar a desvincularnos de lo que nosotros somos por naturaleza. Dice, si tú quieres ser mi discípulo, va a empezar con ese momento que dices, no, voy a negar lo que realmente me pide el cuerpo. Cuando Jesús predicó su sermón en el monte, empezó con ese punto precisamente, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que han llegado al momento en que reconocen que realmente están en bancarrota, que no tienen en sí lo que necesitan para llevar su vida hacia adelante. Y el Señor dice, ahí es donde empieza la bienaventuranza, en el momento en que podemos llegar a desconectarnos de lo que sería nuestra forma natural de vivir. Jesús empieza con este punto y creo que lo reenfatiza cuando continúa y dice estas palabras, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Tú quieres guardar la vida, estamos programados para guardar la vida, estamos programados para protegernos a nosotros mismos, pero cuidado, si nosotros lo hacemos según nuestro parecer, si estamos sencillamente intentando guardar esta vida tal como nosotros la concebimos, pues iremos directamente a perder precisamente lo que estamos guardando. Pero el Señor dice, pero el que pierde la vida, ¿qué significa eso? No está hablando del suicidio, está hablando del que aprende a negarse a sí mismo, el que aprende a desprenderse realmente de tantos deseos suyos, el que pierde la vida por causa de mí, éste la salvará. Muchos igual conocéis la historia de Jim Elliot, era misionero en Ecuador. Un misionero que fue con el deseo de llevar el evangelio a una tribu que estaba perdida en la jungla. Una tribu peligrosa, una tribu que había matado a otros. Y unos le decían, no vayáis, que es peligroso. Pero es un hombre que había dicho años antes, no es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Ese pensamiento de que mi vida pertenece a Dios y mi vida va a acabar en algún momento. Así que entrego mi vida al Señor y voy a servir al Señor. Y si pierdo mi vida, no pierdo nunca lo que es mi relación con el Señor. No era un suicidio,
Pero tristemente los indios, aunque parecían favorables en el primer contacto, volvieron atrás y mataron a este hombre y sus 4 compañeros. Una historia triste porque un joven que perdió la vida intentando hacer el bien para otros. Pero os digo que es una historia de uno que había aprendido años antes a negarse a sí mismo, a decir, mi vida no es mía, mi vida le pertenece a Dios. Cristo dice, este es el aspecto que tiene ser un discípulo de Cristo. Es una persona que quita las manos de su vida y dice, mi vida le pertenece a Dios. ¿Es fácil hacer eso? ¿Qué pensáis? ¿Fácil? Para nada. Para nada, porque desconfiamos de una manera terrible, desconfiamos. Claro, si yo quito las manos del volante de mi vida y dejo que el Señor tome el volante de mi vida, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? Eso es perfecto, eso es justo lo que el tentador quiere que pensemos, porque quiere hacernos pensar que el Señor nos va a mandar a la África. Eso es universalmente, todo el mundo tiene miedo. Y yo siempre digo, ¿qué dirán los cristianos en África? ¿Qué dirán? Es que no quiero dejarle al Señor mi vida porque el Señor a lo mejor me manda y no sé a dónde dicen ellos. No, a lo mejor dicen a España, no lo sé. En fin, es que tenemos esa mentira en nuestra mente que si nosotros dejamos el lugar al Señor, el Señor va a estropear mi vida. Y sin embargo, podemos escuchar testimonio tras testimonio tras testimonio de cristiano que nos va a decir, el Señor ha hecho con mi vida lo que yo jamás podría haber imaginado. Era muchísimo mejor que cualquier elección que podría haber hecho yo. Empezamos con el pensamiento de negarnos a nosotros mismos, pero de allí solo se pone más serio. Dice Jesús, y tomar su cruz cada día. Esa expresión es interesante porque dices, ¿tomar su cruz? Claro, nosotros leemos y automáticamente imaginamos a Jesús en la cruz. Pero recordamos, los discípulos no tenían ni idea de la cruz. Cuando Jesús había hablado incluso en este mismo contexto en Mateo, Jesús habla de la cruz y ¿qué dice Pedro? Señor, no, ese tema no. O sea, ellos no pueden concebir ese concepto de la cruz para Cristo. Entonces, de alguna manera, Jesús utiliza esa frase, no sé si es una expresión, la verdad es que no tenemos constancia del uso de esa expresión fuera de lo que es el Nuevo Testamento, pero de alguna forma Jesús igual bautiza esa expresión y lo utiliza, y digo, ¿qué significa exactamente este pensamiento? Bueno, pensad por un momento en un tal Simón de Cirene. Igual el personaje no suena mucho, pero ese es el personaje que aquel día que iba Jesús hacia Calvario, Gólgota. Por cierto, aquí está el texto en Mateo. No lo he puesto, porque está en la siguiente pantalla. Bien, aquí había puesto las veces que el Señor usa esta frase. Quería enfatizar que no es la única vez que usa esta frase, sino que en varias ocasiones vuelve a usar la misma frase. Pero en Juan 19:17 nos dice que Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. O sea, Jesús sale hacia ese monte cargando su cruz. No obstante, en los otros evangelios lo que nos dice es que obligan a otro a llevar la cruz de Cristo. Ahora, esto entiendo que está basado en lo que dice en Mateo, cuando nos habla de que si uno te obliga a llevar una carga 1 milla, llévala 2 millas. ¿Vale? Tenemos una enseñanza que tiene que ver con todo ese tema de dar la otra mejilla, ¿vale? De no buscar la venganza, más bien intentar ir más allá de lo que nos requieren. Entendemos que los soldados romanos tenían un derecho, que cualquier soldado con cualquier carga
podría tomar a cualquier persona y obligarle a llevar una carga, pero la ley solo permitía cierta distancia. Entonces, imaginamos, yo estoy intentando comprar azulejos, entonces tengo azulejos y voy hacia mi casa, estoy cansado y de repente pasa Natán. Si yo soy soldado romano, le digo a Natán, Natán, tienes que llevar esto por mí. Y Natán dice, la verdad es que estoy un poco ocupado ahora. Y digo, da igual. Primero llevas lo que yo te mando y después haces lo que tienes que hacer. Y por ley está obligado a hacerlo. Jesús dice, oye, si te obligan a hacer eso, cuando cumplas tu milla, ofreces seguir. Es un testimonio, ¿no? Es un testimonio para otros que están en autoridad sobre nosotros. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la conexión? Los romanos tenían ese derecho de decir, bueno, el reo, el prisionero, Jesús en este caso, no puede seguir llevando la cruz porque es demasiado pesada, así que, tú, y toman a uno de la multitud y le obligan a llevar la cruz de Cristo. Ahora pensamos y decimos, imagina cómo sería llevar la cruz de Cristo. Pero os digo una cosa, si yo viviera en estos tiempos, lo último que querría yo es llevar la cruz de una persona. ¿Por qué? Porque la cruz era un instrumento vergonzoso de tortura. Llevar la cruz era una vergüenza. La gente se solía poner en el camino y solía insultar, decir cosas sobre la persona que llevaba la cruz. Normalmente sería la persona que era criminal, pero incluso llevar la cruz de otra persona sería asociarse con esta persona. Y creo que eso es lo que tenemos que entender cuando leemos este pasaje. Por cierto, en Hebreos 12:2 habla de Jesús que menospreció el oprobio de la cruz. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, pero desde luego no era una cosa como, ¡ay, qué bien! Voy a sufrir la cruz. Era una vergüenza sufrir la cruz. Y aquí tenemos el pensamiento que nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar nuestra cruz, a tomar sobre nosotros el oprobio. Oye, ¿estamos dispuestos a que la gente nos insulte porque nosotros estamos vinculados con Cristo? Os tengo que decir la verdad. Ha habido momentos en que tendría que haber dicho más claramente que yo pertenecía a Cristo, pero en el momento se me entró ese, ¿pero qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Era una forma fácil de ir por otro camino y no mencionar lo que tendría que haber mencionado. Lo digo no con orgullo, lo digo con vergüenza. Que ha habido veces que he sentido que igual no es el mejor momento para comentar que realmente pertenezco a Dios. Y luego leo estas palabras en el versículo 26, justo a continuación. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. El que no quiere tomar la cruz, el que quiere seguir a Cristo, pero no quiere tomar la cruz, dice, ¿cómo te gustaría que esto se hiciera al revés? Tú llegas al cielo y te mira el Señor y dice, ¿perdón, te conozco? No, no, no te conozco, lo siento. Incluso esta es la imagen que da el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no hicimos grandes milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios. Y el Señor dirá, es que no os conozco. Así que tenemos que tener ese pensamiento muy, muy, muy claro en nuestra mente. El Señor nos llama no solamente a negarnos a nosotros mismos, a llegar a decir, estoy dispuesto a poner a un lado lo que ha sido mi forma de vivir, lo que son mis deseos, pero ahora tomo mi cruz porque quiero cumplir los deseos de mi Señor. Pues ahí no termina, porque
tenemos una tercera frase, y sígame en pos, siga mis caminos. Eso de seguir a Cristo no solamente es, como decía antes, no solamente es andar detrás, no solamente es, bueno, ¿dónde vas tú, voy yo? Sino obviamente tiene que ver con ese pensamiento de aprendizaje. Un discípulo, uno que aprende, uno que imita a Cristo. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando tomamos nuestra cruz, estamos en lugar para empezar a aprender de Él, empezar a ser transformados más y más a la imagen de nuestro Salvador. Dice Juan 8:38, si vosotros permaneciereis en mí, seréis, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo? Que realmente la palabra permanece en nosotros y empezamos a obedecer su palabra. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Ahora, esa es la parte teórica. El Señor establece esta parte teórica. Dice, ¿quieres seguirme a mí? ¿Quieres ser mi discípulo? Aquí está. Este es el aspecto de un discípulo. Se niega a sí mismo, toma su cruz, y por cierto, cada día, no es que se haga un día y ya está hecho, sino que todos los días nos levantamos y decimos, Señor, voy a seguirte a ti hoy, no importa lo que piensen los demás. Y luego después seguimos. Pero el pasaje continúa y la verdad es que no lo encontramos hasta el final del capítulo, pero el final del capítulo tenemos 3 historias y son súper cortas, 2 versículos cada una. Y en cada historia encontramos el verbo seguir y en cada versículo o cada historia encontramos la palabra Señor. Curiosamente, 3 personas que hablan a Cristo y le llaman Señor, pero cuando llega el momento de seguir, ninguno de los 3 logra seguir al Señor. Esas historias no son únicas. Tenemos un poco más adelante en el capítulo 18 la historia del joven rico, que es otra historia más que encaja en el mismo patrón. Viene diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor dice, pues, ¿no sabes lo que dice la ley? Sí, he hecho todo lo que dice la ley, ¿qué más? Obviamente su conciencia todavía le molestaba y el Señor dice, sabiendo perfectamente lo que había en su corazón, dice, fácil, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego después ven y sígueme a mí. Siempre enfatizo en esta historia. La salvación no se encuentra en la venta de las posesiones. La salvación se encuentra en seguir a Cristo. Pero este joven se fue triste porque amaba tanto sus posesiones que no estaba dispuesto a realmente seguir a Cristo. Y hay muchos más. En Juan 6:66 nos dice que muchos volvieron atrás. O sea, no son 3 historias únicas, pero quiero ver estas 3 historias. La primera historia voy a poner como título El peligro de la comodidad material. La historia, bueno, tengo que hacer una confesión. Mi Biblia no la tengo hoy. Pensaba que la tenía aquí y no la tengo hoy. Bueno, si alguien me presta, me pongo las gafas y leemos las historias rápidamente, la miramos. Bueno, debería haber pedido letra grande de alguien. Bien, dice así, y yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Por cierto, Mateo nos cuenta esa misma historia y Mateo nos da el detalle que es un escriba. No había muchos escribas que realmente venían con intención de seguir a Cristo. Y sin embargo, esto parece bastante interesante, ¿no? A donde quiera que vayas. Parece que es un ofrecimiento abierto. Una vez más, Jesús podría haber bajado y haber dicho, pues sí, te aceptaré. Pero Jesús eleva lo que es la norma y dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué está diciendo Jesús? No te puedo ofrecer nada. Yo no tengo nada para ofrecerte. Este venía pensando, igual sigo a Jesús, igual está muy bien, igual es genial, igual me conviene. Y el Señor le dijo, puedes seguirme a mí, pero que sepas de antemano, yo no tengo nada que ofrecerte. Yo creo que Jesús veía el corazón de este hombre y sabía lo que buscaba este hombre. ¿Qué es lo que buscaba? Yo creo que este hombre buscaba algo de la comodidad material, algo que se podría decir, mira quién soy yo. Y os digo que el pensamiento siempre rondaba entre los 12 también. ¿Quién es el mayor? Iban discutiendo hasta el último día en la tierra con el Señor. Estaban discutiendo sobre quién era el mayor en el reino de los cielos. De alguna manera pensaban que iban a conseguir algo. Y el Señor habla con este y dice, cuidado, cuidado. Si me estás siguiendo por lo que puedes sacar, por el provecho material, te voy a advertir de antemano. Más bien deberías negarte a ti mismo. Más bien deberías ver que realmente de esto no se trata mi reino. Os comenté antes el capítulo 14, donde vemos ese concepto de, una vez más, llevar la cruz, venir en pos. Pero dijo Jesús así, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo conecto con esa historia porque digo, de alguna manera, ese escriba vino dispuesto a ir donde fuera, siempre y cuando era un sitio bueno, ¿no? Siempre y cuando se podría decir, mira, ¿por dónde voy yo? Y el Señor dijo, no tengo nada así para ofrecerte. Y entendemos que dejó de seguir al Señor, volvió atrás. La siguiente historia continúa con otro. Y esta vez leemos, y dijo a otro, sígueme. Curioso, en el primer caso vino uno y ofreció seguir a Cristo. Ahora Cristo mira a otro y le invita, sígueme a mí. Y luego después leemos, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ese pensamiento que normalmente leemos estas palabras e imaginamos que tiene a su padre en el tanatorio y que solo tiene que volver al tanatorio, tiene que terminar el entierro y después seguir a Cristo. Primeramente, esa no es la cultura de la Biblia. La cultura de la Biblia, pues cuando moría una persona, lo tenían ahí y lo enterraban enseguida. O sea, es imposible tener aquí una situación en que realmente su padre estaba a punto de enterrarse. Jesús no lo sacó de lo que era un funeral. Más bien lo que entendemos es que este hombre estaba haciendo un ofrecimiento de, bueno, cuando muera mi padre, cuando yo reciba mi herencia, igual era el hijo primogénito, igual le correspondía la doble porción, o quizás tenía un hermano mayor que iba a tomar la doble porción, pero él iba a recibir una porción para él, y su pensamiento era, cuando yo reciba la herencia de mi padre, bueno, de hecho, voy a tener ya posesiones en ese momento, ya tendré algo, entonces yo te puedo seguir. Yo creo que ese pensamiento es muy parecido a lo que he escuchado muchos jóvenes decir. Muchos jóvenes han dicho, sí, yo quiero seguir al Señor, pero primero quiero ser rico, quiero ganar mucho dinero y cuando sea rico, entonces voy a seguir al Señor. El problema es que nadie se hace rico. O sea, mucha gente se hace rico, pero nunca la persona misma se ve como rica. Es una curiosidad de la vida. O sea, ahora mismo te pregunto, ¿cuánto dinero tendrías que tener tú en el banco para ser rico? Y todos podemos pensar en un número. No sé, ¿has pensado en 1.000.000? ¿Quién ha pensado en 1.000.000? Vale, yo estaba pensando en 1.000.000, ¿vale? Algunos igual estáis pensando 100 millones, igual estáis un poco más avanzados. Igual algunos estabais pensando en 1.000.
Y, y, bueno, te prometo que cuando tengas 1.000 euros en el banco, vas a decir, es que no tengo nada. Pero fíjate, los otros me han dicho, no sé por experiencia propia, pero otros han dicho que cuando tengas 1.000.000 en el banco, tampoco te vas a sentir rico. Y 100 millones parece mentira, pero es verdad también. O sea, la gente piensa, y cuando pase eso, entonces voy a seguir al Señor. Y lo que pasa es como el arco iris, que dice, bueno, si paso la siguiente colina, ahí está el arco iris, y el arco iris siempre está más allá. Por lo tanto, tenemos a un joven que piensa, pues voy a seguirte, pero ahora no. Y el Señor le dice algo tan interesante, dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Ese pensamiento de, oye, tienes otros hermanos, ellos pueden ocuparse de tu padre, pero yo tengo un propósito para ti. Tú anuncia el reino, predica el reino. Me llama la atención que Jesús no le dice, tienes que seguirme a mí, o si no, pero le manda anunciar el reino. En el mismo pasaje hay otra historia que no tomaremos el tiempo de mirar, pero otra historia que uno que estaba predicando y los discípulos querían pues reprenderle porque no seguía a Jesús y Jesús dice, déjale en paz. Es que no está en contra de nosotros. Así que es curioso. Le dice, tú anuncia el reino. Pero ese pensamiento creo que también se puede conectar con lo que dice en el capítulo 14. Dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Creo que está diciendo lo mismo. Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Incluso, en este caso, habla del peligro de lo que es el bienestar económico. Ahora, quiero ser muy claro en cuanto a esto. Jesús nunca dijo que el dinero es pecado, ni que si eres pobre eres espiritual. Eso no es así. Esto es la forma en que los seres humanos a veces torcemos lo que Dios dice. Si Dios permite que tú tengas dinero, úsalo para el Señor. Si Dios no te permite tener mucho dinero o casi nada de dinero, tú sigue predicando el reino. Dios da a cada uno conforme a sus propósitos. A veces nos puede molestar un poco, pero ¿por qué tal y tal tiene tanto dinero y por qué tengo ya yo tan poco? Bueno, eso un día puede preguntar al Señor. Desde luego, suponiendo que no es que has usado mal el dinero que Dios te ha dado, que eso es otra historia, otro caso, pero vamos a confiar en el Señor y si el Señor nos ha permitido tener un trabajo donde podemos ganar mucho dinero, pues gloria a Dios, vamos a usarlo para su gloria. Y si tenemos un trabajo en que más bien no ganamos mucho dinero, pues vamos a seguir al Señor y obedecer su voluntad para nuestras vidas. Tengo ese pensamiento de que hay un peligro en esa búsqueda del bienestar por encima de todo y el Señor llamó a este hombre a negarse a sí mismo y entendemos tristemente que no lo hizo. La última historia la tenemos aquí en el versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, otra vez, ofrece seguir. Pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Primera vista, no parece mala esa historia, ¿no? Hombre, quiere despedirse de los que están en su casa. Es lógico, ¿no? Pero por la contestación de Jesús entiendo que aquí tenemos algo un poco más profundo. No era solamente despedirse, sino que más bien esta persona quiere seguir a Jesús, estar vinculado con Jesús, pero tampoco quiere desvincularse de su familia. Porque lo que dice Jesús a continuación nos lleva a entender eso. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Se ve que había un proverbio que decían años antes de Cristo, que el que intenta arar mirando hacia atrás nunca puede arar en líneas rectas. Yo no he arado nunca en un campo,
igual otros sí que tienen más experiencia que yo, pero sí que he cortado el césped. Ahora, igual tengo una experiencia que no tenéis mucho de vosotros, porque en esa zona el césped que tengo yo es de plástico y no lo corto nunca, lo dejo tal cual. Pero cuando estás cortando el césped, es muy importante hacer líneas rectas, porque donde cortas se hace marcas. Si has visto los campos de fútbol, todo se hace con líneas perfectas, ¿no? Bueno, ese momento yo recuerdo estar ahí empujando el cortacésped y no estar mirando y de repente miro y voy desviado y ya estropea todo. Porque cuando ya miras el trabajo hecho, ya tienes una línea que hace así, todo queda feo. Ese pensamiento que tienes que hacer una línea y no puedes mirar para allá y mirar para allá. Y ese pensamiento de que el Señor quiere nuestra entrega absoluta a Él. Quiere una lealtad absoluta. Ese pensamiento lo veo reflejado también en el 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una enseñanza difícil. Yo siempre decía de pequeño que esa parte de odiar a tu hermano lo tenía más o menos trabajado, que iba bien encaminado en eso, pero no, ese no es el concepto del pasaje. Más bien, el pensamiento aquí es que el Señor quiere que nuestro amor por Él sea tan por encima de todo lo demás, que todo lo demás parece odio comparado con el amor que tenemos para el Señor. Nuestra lealtad es exclusiva para el Señor. Amamos al Señor incluso por encima de lo que amamos a nuestros padres, madres, mujeres, hijos, hermanos, hermanas, incluso nuestra propia vida. Y este que venía al Señor decía, Señor, te quiero seguir, pero también, pues igual los fines de semana contigo, pero entre semana con ellos. Pienso una historia que pasó hace años, una historia desagradable, un hombre que había dejado a su esposa por otra mujer. Y después de un tiempo volvió el hombre y dijo que quería negociar con su esposa. Ella estaba un poco reacia, como podéis imaginar, de hablar con él. Y en un principio, pues empezó a pedir a ver si alguien podría ayudarle a negociar con su ex marido que le había abandonado. Y entonces me llamó a mí y dijo, ¿estaría dispuesto a ayudarnos a llegar a un acuerdo, a ver cómo podemos arreglar nuestra relación? No estaba no estaba saltando de alegría del trabajo, porque es un trabajo complicado, ¿no? Pero luego me llamó enseguida y dijo, no hace falta. Digo, ¿por qué no hace falta? Dice, no, es que él empezó a hablar conmigo y me dijo que lo que él quería hacer es, bueno, empezó con primeramente que echaba de menos mi forma de cocinar, que decía que yo cocinaba mucho mejor que la mujer con quien está. Por lo tanto, quería ofrecer que vendría y pasaría el día conmigo, pero por la noche se iría con la otra mujer. Y dice, y yo le he dicho que no, ni vamos a hablar más. Y digo, has hecho lo correcto. Qué ofensivo, ¿no? No puedo pensar en algo más ofensivo para esta mujer que ese pensamiento que su marido dice, no, te quiero por lo que me cocinas, pero voy a dormir con otra mujer. Que no, pero imaginamos lo que es cuando una persona dice, Señor, yo te seguiré un poco, te voy a dar algo, y el Señor dice, no, yo quiero todo. Este pasaje el Señor lo presentó de esta manera, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguirme a mí. Y luego lo ilustró con 3 casos que él había visto en su ministerio. 3 casos de personas que estaban cerca, pero no estaban dispuestos ni a negarse, ni a tomar su cruz, ni a seguirle realmente a Cristo.
Y con todo esto llegamos a una conclusión. ¿Habéis visto alguna vez algo así? Desde el 2008 vemos estas cosas de vez en cuando por ahí. Una historia triste. Cada vez que veo uno de estos digo, triste historia hay detrás de esto. ¿Por qué? Porque seguramente gente pagó dinero y mucho dinero, pero hubo una persona que no había hecho los planes correctos y por lo tanto se quedó a medias. El Señor en el capítulo 14 de Lucas nos advierte utilizando esta misma imagen. Dice lo siguiente: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ese es el contexto del discipulado. El Señor nos llama a calcular el precio. No porque no merece la pena lo que es el final, no. Lo que el Señor nos ofrece merece la pena y mucho. El Señor nos ofrece una relación real con Él en esta vida y una eternidad en su presencia. Merece la pena, pero hay que mirar lo que va a costar. Seguir a Cristo no es fácil. Jesús jamás engañó a nadie diciendo, sí, sígueme a mí, va a ser fácil, va a ser todo chulo, no vas a tener ningún problema. El Señor dijo todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. El oprobio de la cruz no se puede evitar. Cuenta lo que es el precio. Y os digo la verdad, cuando lo miras y ves lo que realmente el Señor ofrece delante, de repente negarnos a nosotros mismos realmente no es nada. Estamos negando lo que es el pecado. Tomar la cruz. Si el Señor estuvo dispuesto a caminar este camino, ¿no creéis que vale la pena que nosotros también lo andemos y seguirle a Él? Si estamos en comunión con Él, si Él está andando con nosotros, aunque tengamos que andar por el valle de la sombra de la muerte, no hay temor ninguno. Por lo tanto, quiero terminar con esas 3 preguntas. Bueno, al final puse 4. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Tú estás siguiendo en pos de Cristo? ¿Tú estás siguiendo a Cristo? Dices, David, ¿no me ves aquí en la iglesia? Sí, estás aquí. Muy bien, perfecto. Yo digo en tu vida, en tu vida en general, ¿tú estás siguiendo a Cristo? No digo los domingos, yo digo todos los días. Y dices, bueno, yo creo que sí, ¿no, David? Pues ahí tiene la pregunta. ¿Te niegas a ti mismo? Tú estás viviendo de una manera que dices, hay cosas que desearía hacer, pero no las hago. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir a Cristo, yo quiero obedecer al Señor. Yo tomo mi cruz todos los días. Es mi forma de vivir, de levantarme y decir, hoy yo soy de Cristo. Y si me odian, que me odien. Yo voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Cristo. Y voy a seguir de verdad. Voy a seguir con intención de aprender de Él, porque eso es lo que me ha llamado a hacer. Aprender de Él, a ser transformado a su imagen. Y no hay una cosa mayor que hacer eso. Os digo, el Señor no lo pone fácil. Lo pone como si fuese difícil, pero solo difícil por nuestro orgullo. Pero la verdad es que el Señor nos ayudará todos los días a seguir negándonos a nosotros mismos, a seguir tomando nuestra cruz y a seguir siguiéndole en pos. Padre, yo pido que nos ayudes a vivir así de esta manera. Queremos ser discípulos de verdad y sin embargo, a veces nos cuesta. A veces nuestro orgullo entra y empezamos
a perder de vista a quién estamos siguiendo. Empezamos a tomar nuestro propio camino. Padre, protégenos de los peligros que encontramos por el camino y que busquemos de verdad lo que es seguirte a ti y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Padre, pido por alguien que igual está aquí hoy escuchando este mensaje, pero que todavía no ha llegado a ese primer negarse a sí mismo, ese primer negarse a sí mismo que tiene que ver con esa pobreza espiritual, de verse necesitado de ti y reconocer que no hay nada en sus manos que pueda hacer para acercarse con sus propios méritos. Pido, Señor, que abra sus ojos, que entienda lo que significa seguirte a ti y que hoy sea un día en que aprenda a negarse, a tomar su cruz y que empiece ese caminar precioso detrás de ti, que es la salvación. Padre, pido esto para que Cristo sea glorificado en todo. Amén.